Señoras y señores, muy buenas noches. Domingo 28 de noviembre del año 2021, año del Bicentenario. Bienvenidos a la plataforma Andina Producciones. El día de hoy tenemos el inmenso placer de presentar este maravilloso gran concierto del intérprete, compositor, músico antabambino. Nos referimos a nuestro hermano Juan Carlos Cáceres López. El día de hoy yo quiero tener el momento de anunciarles algo muy importante. En el curso de la programación del día de hoy va a haber seis momentos donde se va a estructurar y desarrollar la programación de la gran presentación virtual. Tendremos en un primer instante nuestro tema emblemático de la provincia de Antabamba, el arriero. Luego habrán Guainitos Bravillos, composición de Juan Cáceres López. De igual manera, tendremos un compendio maravilloso de popurrí, de costumbres de nuestra provincia de Antabamba, considerada la cultura viva de la región de Apurímac. Igual manera, estaremos engarzando de inmediato con los huacataquis, los toriles, que expresan un sentir social de mi querida provincia de Antabamba. Y por supuesto la presencia de nuestra invitada de honor el día de hoy con Flora Andina. Y cerramos como corolario final la majestuosa e imponente huailía, esta vez con la versatilidad de nuestro gran amigo Juan Cáceres López. Vamos a apreciar la huailía musicalizada, interpretada por los grandes músicos que hoy nos acompañan en la plataforma digital Andina Producciones. Señoras y señores, vamos a saludar a toda la audiencia virtual, andabambinos, apurimeños que están en la grata sintonía, ya están conectados con Andina Producciones. Vamos a presentar como se merece a un gran artista andabambino, intérprete, músico, Juan Cáceres López, con esta hermosa tradición emblemática, el arriero, sentimiento social, vínculo de desarrollo de los pueblos andinos. Y suena de esta manera, vibrante la mandolina, nuestro arriero.
papás, cantuyanta pasarisu. Asga trupa wapupas papás, cantullantas pasarisu. Jornada chisto kuitari, maya pinang iyarisu. Jornada chisto kuitari, maya pinang iyarisu. Hitil machay pa ukong sichu, ano nagpapachoki pichu. Hitil machay pa ukong pichu, pakong nagpapachoki pichu. Eso, Juancito Cáceres, sube esa mandolina, compadre. El arriero antabambino, caminando por las rutas más inaccesibles de los pueblos del Perú profundo. El arriero antabambino. Pampas Mario, Vilcas Mario, Pampas Mario, Vilcas Mario. Mulai takang apachaipas, mulai takang apachaipas. Pareho chantao is chumpuay, para chantao is chumpuay. Así canta Juancito Cáceres. El aplauso virtual. Señoras y señores, gracias. El arriero es una gran tradición de nuestra provincia de Antabamba. El arriero es la expresión viva de nuestra querida provincia de Antabamba. El día de hoy, en este 34 aniversario de Juan Cáceres López, han transitado en ese vaivén de la vida, atesorando, difundiendo la música andina, la música purimeña, especialmente la música antabambina, impulsando, promoviendo y sobre todo la particularidad, la singularidad que tiene Juan es creador, compositor, intérprete de la música antabambina. En el transcurso de la programación vamos a estar desarrollando las virtudes de Juan Cáceres. Soy testigo de su crecimiento. El único artista que a nivel de nuestra provincia de Antabamba que vincula la música, el arte con la realidad social. Eso muy pocos saben hacerlo porque sinceramente en otros términos no es muy rentable, pero él nunca renuncia a expresar el sentimiento social, el desarrollo de nuestros pueblos andinos. Bien, el día de hoy, después de un tema musical, vamos a escuchar las palabras de él, pero antes, siempre a los amigos apurimeños, antabambinos, conectarse a la plataforma virtual Andina Producciones, y ahí tenemos ya en la pantalla el número solidario, el número correspondiente de apoyar. Dentro de los breves minutos estaremos mencionando también los padrinos, los honorables padrinos como Abrancito Bustinza, Jorge Aiquipa, Eber Bravo y entre otros que estaremos haciendo mención en cualquier momento. Bien, Juancito Cáceres, Ludín, Chagua, mi amigo lindo. Ahora sí, viene la fuerza telúrica de los Andes en la mandolina de Juan Cáceres López, 34 años, cantándole al Perú profundo. Nos dice de esta manera.
es mi plumaje plateado diseñado a ganar. Soy el linaje de sangre guerrera desde mis ancestros, con mis espuelas de acero bien fino, buscador de sangre. Ando valiente de feria en feria, querido por la afición. Lleno de muerte mi favorito, apuesto en el ganador. Chaparracito, guapo emplumado, aquí lo espero. Con esta suerte, al más pintadito para la contienda. Vamos, Chaparral. ¡Ay, ay, ay! Juancito Cáceres cantándole a su Antabamba querido, nuestro Apurímac. ¡Vamos, gallo Chaparral! Chaparralcito, vamos gallito, me grita la afición. En mi pecho llevo blindado un valiente corazón. Mi contrincante, herido de muerte, tierra en el pico. Y mis espuelas relucen su brillo, bañados en sangre. ¡Ay, ay, ay! Chaparra, chaparralcito, un gallito guapo emplumado. Chaparra, chaparralcito, un gallito guapo emplumado. Eres orgullo de la afición y las contiendas de mi banca. Eres orgullo de mi afición y las ferias de mi pueblo. Chaparra, chaparralcito, un gallito guapo emplumado. Chaparra, chaparralcito, un gallito guapo emplumado. Eres orgullo de la afición en las contiendas de mi banca. Eres orgullo de la afición en las ferias de mi pueblo. ¡Vamos, gallito Chaparral! Dice Juancito Cáceres. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 fuerte las palmas, el aplauso virtual del público presente también, por favor, desde Antabamba, desde Abancay, desde Cocho, Wilmer, hasta Paredes, desde Quispitito, que están conectando y atentos a la sintonía de este gran presentación virtual en el marco del 34 aniversario de este gran artista, que empiece a decir su gracias, su agradecimiento. 34 años que no han transcurrido así nada más, o las altas y o las bajas, pero hay un reconocimiento general de quienes le conocen a Juancito Cáceres en el Cusco, en Ayacucho, Huancavelica, en Apurímac, en las 7 provincias. ¿En qué lugar? Hace poco ha estado en Akira, cantando en ese hermoso monumental de Akira, en esa plaza de toros. En el aniversario de Antabamba, en la fiesta hípica, haciendo bailar, delirar al público andabambino. Quienes estamos inmersos en los avatares sociales, artísticos, de la vida social de Apurímac y de Antabamba, conocemos la virtuosidad en la creación, en la composición de nuestro amigo Juan Cáceres López. Yo le pido al respetable público, por favor, al auditorio virtual que están en sintonía en Lima, Perú, y en Apurímac, el aplauso fuerte para Juan Cáceres López. Fuerte las palmas, Juancito. ¡Eso! Bueno, te lo merece, Juancito. Feliz aniversario. 34 años de camino inexorable. Muchísimas gracias, Percy.
Nos faltaba más, un año más, primeramente agradecer a Dios, mi Padre Jehová, Dios de los ejércitos, y agradecer a mis padres en primera instancia. Seguidamente agradecer a todo el público que poco a poco han estado conmigo, acompañándome en este difícil mundo artístico. Sé que, como digo, a muchos tampoco no lo vacilamos como debe ser, pero de repente será por mi personalidad. Soy una persona muy frontal, me gustan las cosas claras, y si nuestra cultura andambina está casi desapercibida por nuestras autoridades, tanto locales como regionales. Es hora de que ya tengamos, o ellos tengan como autoridades, que realzar, que hacer respetar nuestra música, la exquisitud de nuestra música, la exquisitud de nuestra cultura viva antabambina. El caso de la guailía, el caso de los carnavales de Puna, el caso de huaynos bravíos, el caso de huaynos bohemios, el caso de huacataquis. El caso es el caso. El caso es de que no se preocupan mucho y hay otros pueblos que ya, sin lugar a ofensas, ya son pues prácticamente capitales folclóricos de Apurímac. Pero yendo a la balanza, habría que ver quién es la capital folclórica de Apurímac. En este entender, un pedido particular que siempre le he hecho, ojalá alguna vez algún congresista o alguien pueda escucharme y pueda decir, pues, esta boca es mía, y dar el valor necesario a nuestra cultura antambina. Por lo siguiente, agradecer a todos ustedes, agradecer a Percy, a mis amigos músicos que acá están, Ludín, José, Boli, Eso. y a todos ustedes. Y a tus padrinos. Y a mis excelentísimos padrinos, especialmente a mi padrino que está por Arequipa, mi padrino ¿Cómo se llama? José Arreondo Jaila, Ay, ay, ay. mi madrina Sonia Villegas y a su esposo William, que lo apreciamos bastante y tendremos presentes siempre los gestos y el cariño que nos dan en esta situación. Y para seguir, vamos a hacer unos cuantos temas de mi inspiración. Esta noche solamente canta Juan Cáceres sus temas propios, y quiero también recalcar que sí tengo influencias bravías chumbilcanas, gracias a Pancho Gómez Negrón, porque de niño me inculcaron, y de niño yo mismo me inculqué esa música. Empecé cantando a los 6, 7 años, ya me lo sabía tuita, las canciones del primer disco, del primer volumen de Pancho Gómez Negrón. Ay, ay, ay. Y nadie me lo ganaba en el colegio, es por eso que tenía la competencia, salíamos en los lunes de intervención matutina, el profesor me jalaba ya, me decía, a ver, Cáceres, adelante, ya empezaba con mi tutucaya y guaira, doblan las campanas y tantas canciones que, ¿para qué? Me han retribuido y me han ayudado a formarme como bravío. Y ya pues desde ya no voy a estar tampoco siguiéndolos, interpretando a Pancho, ¿no? Sino tengo que también, he tenido que sacar mi línea, mi estilo, y estamos acá y un poco haciendo música bravía antambina. Y para todos ustedes. Pero Juancito Cáceres López, permíteme hacer un paréntesis. Tú has dicho, el caso es un caso. Ese caso es el que nuestras autoridades, no podemos sustraernos de esta lamentable realidad, no le están dando la línea valorativa a los artistas que han dado el impulso, los pioneros de difundir nuestras grandes tradiciones. Y en esto es uno de los pilares de Juan Cáceres López. Yo soy testigo porque que por ahí circulamos en ese mundo y sabemos quiénes vienen bregando en el mundo artístico a nivel de la provincia. ¿Cómo no recordar a Solandino de Pachacona, Conjunto Pachaconas, los hermanos López, a Juan Cáceres López, cuando era la valía? Pero quienes conocemos hoy en este programa, vamos a mencionar cuando sean oportunos. Pero permítame, antes del siguiente tema musical para este maravilloso público virtual, Andina Producciones, por favor, llamen al YAPE, el YAPE Solidario 96 21 21 36 6. Repetimos, YAPE 96 21 21 366.
y dirigirnos a estos nuestros distinguidos y honorables padrinos. Basilio Collao, que está ahorita en Toquepala, en Moquegua. Para ti, hermano Basilio Collao, el aprecio sincero. Ha sido considerado tú en la lista honorable de padrinos en el 34 aniversario de Juan Cáceres López. José Arredondo, que está puesto, me dice que está en Arequipa, ¿no es cierto, mi estimado Juancito? Y a su maravillosa señora. Eber Bravo está en Culcunchina, está en Chuyuacho. Para él, yo sé que a través de José Félix Benítez, pásale la voz para Chachaca, pásale la voz a Eber Bravo, a Abdoncito Soria Suárez. Él es Mollebambino, candidato a la alcaldía del distrito de Mollebamba. Juan caramba. Buena. Sí, por ahí está, creo, ¿no? A este joven profesional que está dando mucho que dar, Nico Suárez Guerrero, un joven que trasciende profesionalmente en el circuito de nuestra región de Apurímac. Igual manera, Gualberto Espinosa, desde Chumbivilcas, Claudio Fernández Díaz y esposa. Igual manera, Abrancito Bustinza Mendoza, Baltasar Mendoza y esposa, Rolando Paneura. Él es calcaucino, integrante de un grupo musical. Perdón, Percy, hay una pequeña observación. Nuestro padrino, Claudio Fernández. Claudio Fernández. Es de Poroy. Poroy. Perfecto. Cusco, Perú. Cusco, Perú. Así es. Ubaldito Campana, Hacha, Romel Bustinza López. Seguramente que en estos instantes Romelito y su hermano, el doctor Rolando Bustinza, están en la grata sintonía. Sonia Villegas Reime, Chise Grau y al doctor Jorge Alquema Mendoza. Para todos ustedes, este hermoso tema musical en la guitarra. El tema denominado El Fajador. Escuchen. 3, 2, va. Linda Manolina. Canta de esta manera en su 34 aniversario Juan Cáceres López. Hoy domingo 28 de noviembre celebramos de esta manera con la presencia virtual de todos ustedes. Juan Cáceres López, feliz aniversario. Juancito Cáceres López.
alguna cuando nos sentimos seducidos, maravillados por esa magnífica interpretación de la mandolina y con la mágica compañía de Ludín Guamaní, de Chagua y de estos grandes músicos, le da una calidad interpretativa a este gran compendio de músicos. Sobre todo, Juan, hay muy pocos artistas que son compositores e intérpretes. Y Juancito tiene varias composiciones. Y hoy, decíamos, previo a la salida al aire, Juan, voy a cantar todas mis composiciones. Y creo que se pone en manifiesto esta valía personal de nuestro gran amigo Juan Cáceres López, 34 años en el trajinar inexorable de la vida artística. No es fácil caminar 34 años. Hay que tener tesón, hay que tener perseverancia, hay que tener constancia y sobre todo pasión a la música. Ese profesionalismo que enmarca, delinea artísticamente nuestro amigo Juan Cáceres López, vale siempre mencionar. A los amigos que están pues en las redes sociales, ahorita vamos a hacer lectura de todos quienes nos están haciendo, está en la sintonía dentro de algunos instantes, pero seguimos con la buena música. A los amigos que están pues, bienvenidos, no se olviden, a los padrinos. Y ahora viene otra maravillosa interpretación en la magia de esta noche, celebrando 34 aniversario de Juan Cáceres López. 34 años, 34 añitos, años primaverales. Maestro, suéltalo cuando gustes, hazle llorar esa mandolina. Parece que, mientras tanto, queremos siempre agradecer a los padrinos, a los amigos que están en la sintonía, en el auditorio virtual. Por favor, a ver, mamita linda, mientras tanto, aprovechemos. Ahí tenemos a Henry Jaramillo Soto, Pío Quispe, Aurelio Junquilpo, él es de Sabaino. Y por supuesto también la presencia virtual de Vilches. Luego tenemos a Rolly Cáceres Basilio, Juan Cáceres López, Juan Cáceres Contreras, Saulito Guamaní Sánchez, al maestro de los maestros, director de conjunto Pasaconas. Saulito, para ti viene dedicado una primicia cajamarquina, dice y suena de esta manera. Señoras y señores, imprime esa buena música y dice así. Ay, 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 con sentimiento, con cariño. Ay, ay, ay. Fidel Torres, para acá. Tus bellos ojos, qué lindo me mira, tus labios rojos, qué rico me besan. Enamorado, ilusionado, así tú me tienes, cajamarquinita. Enamorado, ilusionado, así tú me tienes, cajamarquinita. Padre, doy gracias en mi destino de haberte puesto en mi camino. A Dios doy gracias de mi destino, de haberte puesto en mi camino. En mi tristeza y mi alegría, estás a mi lado, cajamarquinita. Ríes conmigo, lloras conmigo, así fue la vida, cajamarquinita. Juancito Cáceres dedica a todas las cajamarquinas, A todas las ¡Usha! claro que sí, Hermosas, bellas cajamarquinas, pero las apurimeñas son mucho más hermosas. esos ojos que cautivaron a Juancito Cáceres.
igual. Fuerte la palma, señoras y señores. Estamos en el tránsito del celebrando el 34 aniversario de Juan Cáceres López. Julio Edson Serrano Bustinza, músico joven andabambino, también traslada su saludo de aniversario a Juan Cáceres López, a nuestro amigo Balsecitas, Wilber Carrillo, Rolling Cáceres, Ángel Mesa Cela y la grandeza de Juan Espinosa Medrano, Valerio Félix, a la familia Viteña, hermano de Vito Calcau, Sosil Moyobamba, a los hermanos Matarinos, a los hermanos de Rico Pachaconas, Huancaray, El Oro, Ayaguay, Miscapata, toda esa linda gente, Sabaino, Huaquirca, y a todo ese maravilloso auditorio, en ese circuito maravilloso que pertenecemos a nuestra provincia de Andabamba, a los hermanos de las 7 provincias de Apurímac, Andahuaylas, Graos, Cotabambas, Aymaray, Chincheros, a todos ellos nuestra enorme gratitud a nombre de Juan Cáceres López, artista que no solamente es conocido en el circuito andabambino, tiene trascendencia a nivel de otras regiones. Ha ido al Arequipa, ha ido al Cusco, a Moquegua, Puno. Conocemos su trayectoria de Juancito Cáceres y hoy, modestamente, con cariño, con sentimiento, celebrando el 34 aniversario. Maestro, seguimos por esa línea musical. Vamos con estas primicias, estos son nuevos temas que hemos sacado en nuestro último álbum. Y seguimos con ese tema, Amado Mío, un caballo de un calcaucino. Ay, ay, ay. Que fatalmente tuvo un final casi infeliz, porque el toro que se llamaba denominado Comando, Yo pensaba que era Amada. lo mató. Amado Mío, un caballo negro. Quile. Pero antes, Juancito, me está preguntando el señor Eugenio Pompeo, ¿por qué le cantas la canción a una cajamarquina? Me dice, ¿por qué? A ver. Juancito. Responde la pregunta. Bueno, por cajamarquina, porque obviamente me enamoró de una cajamarquina, ¿no? Por eso. Hola. Bien, José Cáceres, desde ese manto telúrico gélido de Palca, viene la fuerza musical de Juan Cáceres López, canta, interpreta de esta manera, maestro. Postrada la montura que tú lucías, mis ojos lloran incesante tu partida. Amado mío, mi caballo negro chillo, el imbatible en la pista de la hípica. Tragedia se ha llevado tu existencia. Dejas llorando a la afición que te ama. Sin llorar más, familia González de Calcauso. Vamos, Juancito Cáceres. Ya no quisiera recordarlo, esa tragedia. Cuando valga lo barriamos toros bravos, todo matrero, el comando asesino se ha disparado a investirnos a matarnos.
hacen luto corazones de familia. Amado mío, corce negro, mi engreído, serás el ángel de la aflicción que ahora llevo. Aún te veo levantando polvadera. Serás el ángel de la aflicción que ahora llevo. Chahuita, apuiwayo machu y auri, amaina caichuacaya por un caballo, caballo negro amado mío. Otrita, apuiwayo machu y auri, amaina caichuacaya y siwa. Este corazón calcaucino está llorando por un caballo, caballo negro amado mío. ¡Ay, ay, ay! Las mágicas cuerdas de la mandolina de Juan Cáceres López siempre dejan una huella indeleble a quienes apreciamos y escuchamos la buena música. Nos dice, mientras tanto, Valerio Portillo, tu amigo, dice: Percy saluda a Juancito Cáceres desde Chumbivilcas, Libitaca. Valerio Portillo. Y de igual forma, Vladimir Villegas dice: felicitar al gran artista Juan Cáceres por difundir el arte, la música andina, y un gran aficionado a los toros bravos, caballos briosos, y siga difundiendo la música por muchos años más. Y un saludo especial para ti, que Dios te bendiga. De igual manera, Miguelito Valladares desde Chumbivilcas, el saludo caluroso, fraterno para ti, Juan. Miguel Valladares también te vuelve a saludar. Rolando Arturo, el doctor Rolando Arturo Agustín San López, doctor, a través de las pantallas de la plataforma virtual de Juan Cáceres López, de Andina Producciones. Aquí estamos acompañando a este gran artista, intérprete, compositor de la buena música, y contentos de tu restablecimiento y luego integrarnos a la sociedad y seguir trabajando por nuestra querida Andabamba. Extensivo de saludo al señor Vicente Benito. Feliz aniversario, Juan Cáceres. Sigue cumpliendo muchos años más de aniversario, haciendo alegrar con tu música que nos gusta. ¡Para adelante, muchacho! Dios te bendiga siempre por tus buenos logros. Cuídate, Juancito. De igual manera, Susana Narváez Bustinza también. Feliz aniversario, Juan. Nos dice Juan Cáceres López. José Cáceres Contreras, feliz 34 aniversario, vida artística, con tus canciones, tus letras, que dan mensaje de alguna vivencia que hemos pasado. Nos identificamos con tus canciones, letras de amor, de afición. Feliz 34 aniversario, nos dice José Cáceres Contreras. Marisol Guamán, Santiago Flores. Santiaguito Flores, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Estás en Huaquirica? ¿Estás en Vito o estás en Andabamba? A Eliseo Alata Villavicencio, en Villa El Salvador, Luz Marina. Queremos hacer extensivo, Juancito, este gran profesional joven mollebambino. Nico Suárez Guerrero nos dice: estimado Juan Arturo Cáceres, feliz 34 años de trayectoria artística. Solo hay felicidad donde hay virtud, pasión y esfuerzo serio. Eso es lo que tienes tú, mi estimado amigo. Que haya muchos más aniversarios. Mi estimado Juan Cáceres López nos extiende de esta manera Nico Suárez. Bueno, gracias, Percy. Ya entramos, ya el tiempo se apremia. Hay tantísimos temas, Percy. No es por planearme, pero hay tantos temas para hacer, pero solamente... Yo sé que sí. Haremos solo unos cuantos y ya tenemos una invitada también y vamos a pasar unos cuantos temitas toriles para que pase Frida, por favor. Perfecto. Y concluimos con la William también. Antes, señoras y señores, ahora sí, trasladar nuestra imaginación a nuestra querida Purímac, Antabamba. Nosotros en las fiestas taurinas el 7 de octubre en Antabamba. Y ahora escuchamos puros toriles, huacatakis, al estilo singular de este gran maestro de la mandolina, compositor e intérprete de la música andamandina apurimeña, Juan Cáceres López. Feliz 34
Juancito Cáceres. Desde Huancayo, Marisol Guamaní, para la ciudad incontrastable de Huancayo. Esos toriles, toriles apurimeños, toriles santabambinos. Vamos, Juancito Cáceres. Feliz 34 aniversario. Hermosa mandolina de Juan Cáceres López. 34 aniversario. 34 aniversario de vida artística. Caminando, transitando en este difícil mundo de la música andina. Juan Cáceres López. Seguimos. Así son pues mis costumbres en mi tierra de Antabamba. Ay, ay, ay. Así son mis tradiciones en mi tierra de Antabamba. Antabamba, cuna de la cultura viva de Apurímac. Sale el toro, entra el cholo en esas tardes taurinas. Ándale toro, pasa torito, yo el taurino aquí te espero. ¡Ole, toro! Toros bravos. Muy orisuña, tuso orisuña, kaya sumak pampapi, carguyo paso timbi, kaya sumak pampapi, carguyo
virtual. Fuerte las palmas, damas y caballeros. Acá tenemos presentación virtual de Juan Cáceres López. Y por supuesto que nosotros el día de hoy nos sentimos parte de este aniversario, porque Juan Cáceres de esa manera está celebrando este gran aniversario, 34 años en el transitar del mundo artístico. Marisol Guamaní nos dice, Per, si estamos hablando a Juancito Cáceres López desde la incontrastable tierra de Huancayo. Desde Huancayo, saludos para mi tierra Purima, nos dice Juancito Cáceres, y creo que es menester. Y los padrinos, los distinguidos padrinos que nos han hecho mención, aguardamos, ahí tenemos también ya, vamos a repetir el YAPE 962-121-366. Repetimos, 962-121-366. Más lento, 962-121-366. Con todo gusto, bienvenidos. El apoyo solidario a un artista que se lo merece. Como decía Juancito, hay una ausencia de solidaridad de las autoridades, no valorar a nuestros artistas que han dado pues el inicio para que otras nuevas generaciones, nuevos artistas ahora están en la palestra artística. Hay muchos jóvenes que están empezando, otros que ya se están creciendo, en el camino se hace el andante. En el camino se acomoda la carga. Bien, rápidamente, Juancito Cáceres. Bueno, ya pues temita para terminar, pues cuestión Toriles. El arriesgado, un tema que he compuesto. Porque por la misma textura del andamino, alargar ganado para la corrida. Coraje del andamino, y ha hecho esa composición. Para todos ellos, para todos los arriesgados, y dice. Para todos los arriesgados. Como Percy Narváez. ¡Ole, toro! Para los bravíos andamaninos. Turucha,
arriesgado. Eso, ole toro, qué valientes son los aficionados taurinos, santabandinos, en las fiestas taurinas del circo de toros, para ver los toros, qué valientes. Simplemente así, suscribiendo de esta manera Juancito Cáceres López. ¿Qué manera? Él cuando va a todas las presentaciones, siempre él está captando la idea, está creando, ya está imaginando, y esta composición, el arriesgado, en honor a esos valientes andavaminos, arreando los toros, sacando los toros del coso para que salga el toro. ¿Cuántas veces corneados? Realmente hay que ser muy, muy valiente, muy osado, muy macho. Raúl Carrasco, el exalcalde de la provincia de Antabamba, dice: Percy, Juan Cáceres López es el embajador auténtico de nuestra música antabambina. Más éxito, Juan Cáceres, nos dice el ex autoridad de la provincia de Antabamba. Desde Moyojo, López Narváez, Sergio López Narváez, y por supuesto también hay un saludo especial que no puedo soslayar. Desde el Cusco, que viva los 34 aniversarios de Juancito Cáceres, orgulloso de ser andabambino y apurimeño. Toda una leyenda musical en Antabamba. Lindos recuerdos cuando estuvimos en Circo Antabamba el año 2018, dice nuestro amigo Ángel Mesa. Momentos inolvidables que la gente hay muchos, pero el tiempo nos gana. Pero vamos a hacer un paréntesis musical presentando a una gran artista que viene desde la bravía tierra de Chumbilcas. Va a ser el puntazo final para darle el brillo de esta gran presentación, el 34 aniversario de Juan Cáceres López. Bien, ¿estamos listos, maestro? Un ratito, esa lista para presentarte como se merece. Tenemos también a los honorables padrinos: Baltasar Mendoza, Rolando Paniura, Ubaldo Campana, Rommel Bustinza López, Sonia Villegas, Jorge Iquipa, Basilio Collado, Arredondo, José Rodondo, Abdón Soria, Nico Suárez, Gualberto Espinosa y por supuesto Abrancito Bustinza, Baltasar Mendoza, Rolando Paniura, entre otros, mucho más. Bien, y ahora sí, mientras que Juancito está dándole el toque mágico para la siguiente presentación de una gran artista chumbivilcana, desde Chumbivilcas, Flor Andina. Señoras y señores, la presentación en este 34 aniversario. Con ustedes, Flor Andina de Chumbivilcas. Que con tanto empeño me enamoraron tus ojos. Para que con tanto empeño me enamoraron tus ojos. Que te gustaba decirme, Cholita, tengo otra dueña. Que te gustaba decirme, Cholita, tengo otra dueña. Los amores mejores.
Muchas gracias por esos aplausos. Eso. Ajá. Saludamos con mucho cariño a nuestros amigos que están presentes por este medio virtual, ¿verdad? Eso. Saludamos a Purímac, Pachán, Antabamba, Huaquirca, Sabaino, Barrio Alto, a todos los lugares de Antabamba, igualmente para Michumbivilcas, para los 8, 9 distritos. Para ellos con mucho cariño, para mis hermanos que están presentes siempre viendo toda la música chumbivilcana, apurimeña, tus guainos. Un temita más que para tocar de Chumbivilcas, con mucho cariño, lo dedicamos al conjunto Pancho Gómez Negrón. Hasta el cielo al Señor mandolinista con mucho cariño y con mucho respeto para el conjunto Pancho Gómez Negrón. por ese aplauso al señor Percy. ¿Dónde anda? No, estamos recepcionando las llamadas, indudablemente. Como epílogo de su presentación, Flor Andina nos va a cantar un temita final. Luego ingresamos al bloque de la Guailía. Ahí vamos a ver
toda la amalgama, toda la amplitud y los matices de nuestra hermosa bailía andavamina, que es el sentimiento más sublime de Andabamba, de Apurímac y del Perú y del mundo entero. Bien, señoras y señores, queremos agradecer a los que están pues sintonizando, están conectados en la plataforma de Percy Justo Narvaez, en la plataforma de Flor Andina, en la plataforma de Juan Cáceres López, en la plataforma de Andina Producciones. Ahí, sintonía bárbara, celebrando y acompañando el 34 aniversario de Juan Cáceres López, Flor Andina. Dice de esa hermosa edición desde Chumbivilca, Perú. Gracias. Percy no es andavambino de corazón. Para mi Chumbivilcas, para mi Yusco, Iñota, vamos José Chagua, es alegría, puertas chan, Eduardo Tibet. Guasimata, ya te mata, ni san ni cosa. Este público que está presente, tenemos 499 personas que han venido a apreciar esta gran presentación virtual en el fragor de su 34 aniversario. 34 aniversario que cumple nuestro hermano Juan Cáceres López. Hay que ser muy apasionado, hay que ser muy consecuente, hay que ser muy perseverante
quienes bregamos y abrazamos una tarea, ahí estamos, ahí incesantemente bregando por lo que nos gusta hacer. En este caso, Juan Cáceres, expresando sus virtudes y sobre todo en esa embrujada mandolina que le hace vibrar, gozar las buenas músicas. Bien, cerramos. Maestro, viene la voz de la mujer chumbivilcana. Canción con sentimiento. Flor Andina, para ti, en su 34 aniversario, de Juan Cáceres López. Para mi chumbivilcas, con mucho cariño, para ti, tierra querida. Bajo los hermanos de Apurímac. Yavi pampa, pi, trupante ubico punya. Yavi pampa, pi, trupante ubico punya. Hamai tiwai chumai pinya takangki. Hamai tiwai chumai pinya takangki. Pampa wai kukunapi, orko punta kunapi. Pampa wai kukunapi, orko punta kunapi. Tupante puri hui kunya, mai pinya takangki. Tupante puri hui kunya, amai tiwai chu. Ahora con mucho cariño para mis hermanos Chirino Salles, Pimentel Alice, Celia Mantilla. Vamos por desde mi trasnochada. En mis horas tristes de mi trasnochada, siempre me recuerdo mi doña Villavieja, porque eres testigo de mucha desgracia. Lindas costumbres tiene Chumbivilcán. Trato recuerdo para mi afición. Lindas costumbres tiene Chumbivilcán. Trato recuerdo para mi afición. Ay, 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 siempre con sentimiento, siempre con cariño. Sí, Flor, a ver. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación a nuestro hermano Juanito Cáceres. López, Cáceres. Juanito Cáceres López, Ya lo está por cambiando. su aniversario. Que siga adelante, que Dios poderoso del cielo, que siempre dé salud para que siga haciendo música, para que nos haga bailar y cantar en todas partes. A Juanito no Así es. conocen solamente en Apurímac. En Chumbivilcas, de repente Ayacucho, Apurímac. preferido es en Chumbivilcas, Sí, en sí. todas partes. Y desde aquí, mis saludos, mis respetos, la verdad, mis respetos. Juan, que sigas adelante, que nuestro Señor te bendiga siempre. A tus hijas, para que ellos también se sientan orgullosos. Acá tenemos a la señorita y a su hermanita, un abrazo fuerte para ustedes, que sigan adelante. Con la música de su papá, todos cantamos, todos lloramos, y así mismo todos los que están escuchando, nuestros hermanos santabambinos, esas huailías que nuestro hermano Juancito que ha hecho, esos son las que han sacado hasta ahora que hay música que sale al aire.
esa cocaquintucha que primera vez que habías grabado, me gustaría escucharte. Y igualmente saludos también por acompañarlo a nuestro hermano Ludín. Ludín Y muchos Guamaní. saludos para el señor Saúl y su señora esposa, para el señor Jorge Salas, señora esposa, para cada uno de los santabambinos de Apurímac, en Abancaicito, mis hermanos Chirinos Molina, Alvis Badellanos, Alvis, que están presentes escuchando a ellos. Para ellos, sigan adelante, de verdad, Dios los bendiga. Muchísimas gracias a ustedes también, hermanos, Dios los bendiga, y así estaremos cantando cada vez que se puede. Muchas gracias, muy buenas noches. Siga adelante, Juan. Gracias. Bien, gracias. El micrófono, preciosa, por favor. Señoras y señores, damas y caballeros, siempre es gratísimo resaltar las palabras de Flor Andina de Chumbivilcas. Gracias por darle ese toque femenino a esta programación del 34 aniversario. Un momentito, permítame, papá. Desde Chile, desde Chile, Lucho Guacho, desde Bolivia. Están sintonizando en otros países, en Huancayo, Arequipa, Cusco, Apurímac, Abancaicito, Lima y en todas porque la presentación virtual es pues en tiempo real. En tiempo real podemos apreciar en cualquier parte del mundo. Bien, señoras y señores, llegamos al segmento, al bloque de la bailía antabambina, patrimonio cultural de la nación. La majestuosidad imponente de nuestra candorosa bailía, la bailía de mensaje telúrico. Hoy, en las cuerdas y voces de Juan Cáceres López, 34 aniversario. Hoy ya estamos próximos a diciembre. La bailía marca su paso, la bailía antabambina marca la diferencia. Hoy, en su 34 aniversario, Juan Cáceres López dice así. Todos me preguntan por mi nombre, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? Y yo les contesto simplemente, como buen cholo apurimeño. ¡Ay, ay, ay! Antabambino, yo soy señores, cholo bravío de la tierra chanca. Ese es mi pueblo, mi tierra amada, donde he nacido, Gualía, Gualía. ¡Eso! La bailía antabambina es el ADN de los antabambinos, nuestro símbolo emblemático de nuestra provincia de Antabamba. ¡Qué mejor! En las cuerdas y voces de Juan Cáceres López, compositor e intérprete. Sapaya y Sijamuni, Guaileya, Gualeya. Solo ya y Sijamuni, Guaileya, Gualeya. Antabamba, calle Pitu, Surusan Mispa. Amargura, calle Pitu, Surusan Mispa. ¡Eso! Vamos por Chaupicalle, por Amargura. Liso Tucumac y yo, Mai Pinto su chanqui.
especialidad de la Guailía andabambina. En la Guailía musicalizar, dice. En el filo del cuchillo está mi nombre. Soy una mala noticia en tu camino. Déjalo pues que se quede, sé mi nombre. Será tu tormento toda la vida. Gualijía, guailía, guailía, jía. Gualijía, guailía, guailía, jía. Ahí viene la Guailía desde Barrio Alto, arrasando por las calles de Amargura, de Chaupicalle. La tropa de Barrio Alto, la multitud de Barrio Alto. Vamos, Juan Cáceres. Mama yansi maskawacha, kasaraki puning mispa. Taita yansi maskawacha, escopeta hapiyuspa. Himalata kavidari, guailía, gualijía. Anta cholizo mataka, fugitivos puriciani. ¡Esa! Marcando paso. La Guailía andabambina trasciende las fronteras del mundo entero. La Guailía andabambina tiene una mística incomparable en el mundo entero. La Guailía andabambina. Policía Nacional, pa. Escucha. Las toitañas suñahuachas. Eso. Juzgado y puncupiña. Escucha. Taita mama y suyahuacha. Y malata cavidari. Guailía, gualijía. Anta chuli sumatata. Fugitivos puriciani. Ahí llegará el andabambino, donde sea bien macho, bien valiente y nunca se agacha la cabeza. Y seguimos con la Guailía. Pakarin siripukusa. Taruna kawachate. ¡Qué hermoso! Pakarin siripukusa. Taruna kawachate. Triste esa música. Causa y casting cultimusa, años patamanaña. Eso es cierto. Causa y casting cultimusa, años patamanaña. Eso es cierto, eso es cierto. En la vida real, si hay vida, regresamos. Gracias a Dios, siempre a Dios. Qué hermoso. Unita más, Juancito, unita más eso. Anda chutas munani, ay, ay, ataka. Eso. Anda chutas munani, ay, ay, ataka. Si tus mana atin chaika, sa Juan Kamang hay koyos. Uy, uy, uy. Si tus mana atin chaika, sa Juan Kamang hay koyos. A todos en San Juan. Gualijía, gualía, guailía, gualijía. Gualijía, gualía, guailía, gualijía. Gualijía, gualía, ya, guailía, gualijía. Gualijía, gualía, ya, guailía, gualijía. Edwin Naveda Medina de Valenzuela. Antonio Valenzuela Contreras. Saulito Guadalupe Sánchez, uno de los mejores mandolinistas que tiene Apurímac.
Juancito Cáceres. Nuestra incomparable Guainía. Y seguimos. Adiós mi guaina, Escucha. despide guaina. Wasichalaiqui, Pumpuchamana. Eso con sentimiento. Adiós mi guaina, despide guaina. Wasichalaiqui, Pumpuchamana. Walijia, wailia, wailia, jia. Walijia, wailia, wailia, jia. Walijia, wailia, wailia, jia. Walijia, wailia, wailia, jia. Eso. Abran camino, que acá viene un valiente andabambino. Juan Cáceres López. Luis Escudero, gracias. Kaita guchata, tumayata musu. Pesta mananya, kutimuchaimax. Esa es una realidad, esa es una realidad. Kai cervezata, cuyairata musu. Pesta mananya, vuelta muchaimaxo. Aladino Mego, Walijia, wailia, wailia, jia. Walijia, wailia, wailia, jia. Walijia, wailia, wailia, jia. Walijia, wailia, wailia, jia. escuchen, miren ese vibrar de la magia de la mandolina.
recibamos al público del auditorio virtual y hoy que están Gracias. presentes. Juancito. Y gracias totales, Percy, por este acompañamiento a todos nuestros hermanos que han estado en la audiencia. Nos están pidiendo más temas, ¿ah? Nos están pidiendo temas. Esa composición, hay un detalle, permíteme 30 segundos nada más, Juancito. Yo decía al inicio del programa, uno de los pocos artistas, seguramente hay muchos, de que le sintetizan, le dan una configuración, transmitiendo el sentir social, canción contestataria, canción telúrica, esa canción, a ver, señor abogado, esa canción que ha sido bastante comentada en la televisión de Canal 2 el año pasado, esa canción del juez, al señor congresista, esa canción del señor congresista ha sido comentada en Canal 2 el año 2020, enero de... Como ahora están saboteando la gobernabilidad, están queriendo vacar, y eso no es justo, hay que respetar quién ganó las elecciones. Ahí esa canción hay que dedicarlo a eso, papi. Me están pidiendo el señor Marcelino, el señor Ángel Mesa, Para allá ya Luis Escudero. se acaba la reunión virtual. Voy a despedirme con este petitorio que tú dices, señor presidente, señor congresista. Ay, que ay, es ay. un tema, es un tema de protesta prácticamente. Así es. Y quiero con este tema de mi autoría despedirme de todos ustedes y agradecer infinitamente a mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos, que me sigue dando vida para seguir en este mundo tan difícil que es llegar a ustedes. Porque el artista, aunque tenga el corazón roto, tiene que fingir estar alegre. Así es. Para que a ustedes llevar alegría y hacerles sentir alegría. Muchas gracias con todos ustedes, y para terminar, señor presidente. Señor presidente, composición de Juan Cáceres y suscrito por Percy Narváez. Esta canción que dice, señor presidente, señor congresista, escuchen, señores, canción contestataria. Aladino Mego, Edwin Aveda, Edgar Bustinza, Jaime Osorio, Julio Edson, Edwin García, Marisol Guamaní, y dice, así. Señor presidente, señor congresista, ay cacamayata, llanta y huachacanta. Señor presidente, señor congresista, ay cacamayata, llanta y huachacanta. Arroz pashuichanta, chanta pashuichanta. Pero caipayeñas manañechanillo, buena vida ya tan jata pasa champi. Ya está y pacotemua, ya está y pachaningua. Waliajía, 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 waliajía. Waliajía, 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 waliajía. Esa pisada viene la fuerza telúrica de los valientes andabambinos por la lucha de la carretera Santa Rosa Andabamba, por las reivindicaciones sociales de mi provincia Andabamba, por una justicia social. En las canciones, en la composición de Juan Cáceres López. Compositor, intérprete de nuestra música purimeña, Andabambina. Ahora que me dice señor presidente, señor congresista. Ahora que me dice señor presidente, ahora que me dice señor congresista.
también vistes con terno y corbata. Entonces la gente quiere que te diga, palos del pueblo, pillos de la patria. ¿Cuál de esos nombres quieren que te ponga? Ualiajía, 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 ualiajía. Esa de los valientes antabambinos por las principales calles de Antabamba, calles históricas, Quillepata, Guandupata, Amargura, Chaupicalle. Y seguimos. Mira ese niño en el abandono. Escucha. Mira esa gente en tanta pobreza. Mira ese niño en el abandono. Mira esa gente en tanta pobreza. Mira los que visten con terno y corbata y tanta plata ya que ellos se tragan. Pillos de la patria, padres de la patria. ¿Cuál de esos nombres quieres que te ponga? Ualiajía, 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 ualiajía. Eso. Pachaconas, Mollebamba, Guaquil, Cantabamba, Sabaino. Los 7 distritos de mi provincia. Orgulloso de ser antabambino. Gracias. Fuerte las palmas. Público presente, fuerte las palmas. Al auditorio virtual. Gracias. Gracias. Totales. Te pasaste, Juancito. Permíteme suscribir la parte final. La guailía es una palabra que no tiene significado, es una interjección, no es aleluya. Aleluya ya es posterior, ya con la conquista de los españoles. Escuchen el programa radial informativo los días miércoles, programa periodístico informativo de Visión Apurimeña. Ahí vamos a abordar el tema de la guailía. La principal esencia de la guailía no es la pelea, es el baile, la danza, honor a la danza, honor al maíz, a la agricultura. Ahí tenemos el arriero, la cutipa, tenemos todo eso. Todo ello es la esencia de nuestra guailía. Por favor, el tacanacu no es de nosotros y la pelea puño limpio. Nuestra esencia es la hermosa melodía que trasciende el zarapampa, la cutipa, el arriero. Todo eso hay el día 25 de diciembre. Eso simplemente para luego señalar. Muchas gracias. A nombre de Juan Cáceres López, 34 aniversario. Queremos decirle muchas gracias, muy amable, por esta extraordinaria presentación virtual de Juan Cáceres López por el 34 aniversario. Un amigo servidor de ustedes, Percy Narrueda Vela, le dice muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad.